levantaste con poder. Yo de la tribu de Judá, hombre de guerra ya yo soy. Mis enemigos están bajo mis pies. Cristo Rey vencedor.
Amados hermanos, hermanas, amigos que nos pueden estar sintonizando en esta hora, sean muy bendecidos, que la paz de Cristo, el gozo de su presencia, esté con cada uno de ustedes. Qué bueno en esta hora el poder estar juntos, en este tiempo que apartamos para dedicar un tiempo de devoción al Señor, un tiempo de adoración a su nombre, un tiempo de poder estar en esta comunión en el Espíritu. Estando lejos, distantes físicamente, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos congrega en torno a su persona. También es la oportunidad para recibir su palabra. Y en este día damos gracias al Señor porque tenemos esta preciosa oportunidad de estar juntos. Yo de aquí, desde mi casa y llegando hasta vuestras casas. El Señor lo ha determinado así. Los tiempos son así. Vivimos aún en este confinamiento sin la posibilidad de poder estar juntos físicamente, pero damos gracias al Señor porque estamos siendo guardados, estamos siendo cuidados, protegidos por Él. En esta hora quiero invitarles a que abran sus Biblias, donde vamos a tener la lectura para este día, que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 1 al 4. Le invito a que podamos leer todos juntos la palabra del Señor. La leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Damos gracias al Señor, que esta palabra venga a bendecir nuestras vidas. Les invito a que inclinen su rostro y oramos en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque esta es una palabra, Señor, que nos bendice, es una palabra que nos edifica, es una palabra que nos corrige. Señor, y en esta hora quiero rogar que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para recibir esta palabra, teniendo esa inteligencia espiritual, esa revelación del cielo, Señor, para que podamos recibir esta palabra y no tan solamente, Señor, oírla, sino que ser hacedores de ella. Amado Dios, ruego que la persona del Espíritu Santo nos guíe en esta hora a recibir toda esa riqueza que tú tienes para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Qué lindo es poder estar juntos. Quiero recordarles una vez más que aquí al lado, a mi izquierda, derecha suya, tengo la bandera chilena, nuestra hermosa bandera chilena. Y la verdad que la tengo aquí al lado solo para recordar, primero, que estamos en el mes de la patria, y la invitación a que durante este mes, especialmente en este mes, estemos orando por nuestra nación. En todo tiempo lo hacemos, pero ahora el compromiso es estar orando cada día. ¿Y por qué la bandera? La invitación es tomar una bandera del tamaño que sea, ponerla en un lugar visible en la casa, donde todos puedan verla, y usted cada vez que vea la bandera chilena se acordará
de poder orar, bendecir nuestra nación. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en que hay caos, hay desorden, hay violencia, hay delincuencia, hay tráfico de drogas, hay un poco de descontento social. Y todas esas cosas nos han llevado a tener un clima de intranquilidad que no habíamos visto hace mucho tiempo. Vivíamos en tiempos de paz, vivíamos en tiempos de sosiego y eso se ha ido perdiendo. Y nosotros creemos en el poder de Dios. Creemos que una nación cuyo Dios es Jehová es una nación bendecida. Y queremos estar orando por nuestro país. Queremos estar reprendiendo toda obra de las tinieblas y proclamando la bendición de Dios sobre nuestra nación. Especialmente también porque el 25 de octubre nuestro país va a tener una jornada que es muy trascendental. Se va a estar celebrando un plebiscito donde se va a estar preguntándole a la ciudadanía para que se manifieste a través de un voto soberano si queremos o no una nueva constitución, el apruebo o el rechazo. Mis hermanos, la invitación es a que usted se informe y cuando vaya a las urnas a emitir su voto, sea un voto no emocional, sino un voto informado, un voto que va a determinar el cambio o no de nuestra Constitución. Y una Constitución nos rige no por 4 años como un gobierno, sino que una Constitución nos rige por décadas, 40, 50, 60 años. Por lo tanto, lo que nosotros determinemos en este tiempo va a ser una determinación que también será para el tiempo de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y que el Señor nos acompañe a todos, a toda la nación, que haya paz, que haya armonía, que haya respeto y que no importando la posición, no importando la elección, no importando el color político, en esta nación aprendamos a respetarnos. Y esa tiene que ser nuestra oración, erradicando toda violencia y trayendo paz, esa paz que solamente Cristo nos puede dar. Bien, vamos pues a la palabra del Señor. Leíamos ahí en el libro de Hebreos capítulo 12, permítanme por favor. Hebreos capítulo 12. Estamos del verso 1 al 4 y el primer versículo nos decía, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedian y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra que el Señor escribe a través del autor de este libro de Hebreos es una palabra escrita a todos aquellos hombres y mujeres hebreos que se habían convertido al Evangelio de Jesucristo. Debemos recordar que Hebreos fue escrito a una gente, a personas que estaban sufriendo persecución a causa del Evangelio de Jesucristo. El haber abandonado el judaísmo y convertirse al Evangelio de Cristo hacían a ellos enfrentar una terrible oposición. Había peligro de que pudieran también interpretar su sufrimiento como una señal de desagrado de Dios. Ellos tenían oposición. Ellos tenían ahí sufriendo persecución. Sufrían el menosprecio de sus familias, de sus vecinos, de sus parientes, de sus amigos.
por haber creído en el Evangelio de Jesucristo y haber abandonado el judaísmo. Tal vez a usted le suena familiar esto, le suena conocido esto. Muchos de nosotros que nos hemos convertido al Evangelio de Jesucristo hemos pagado un precio por abandonar una religión católica e ir tras la religión protestante, ir tras el Evangelio de Jesucristo. Pero también esto ha determinado de que familias no lo comprendan, amigos no lo comprendan, compañeros de trabajo, de colegio no lo comprendan, y en más, algunos han hecho burla, escarnio de nosotros a causa de creer en el Evangelio de Jesucristo. Pero el Señor mismo dijo, bienaventurados seréis si por mi causa os sufriéramos persecución, sufriéramos burla. Bien, estos hermanos hebreos estaban sufriendo esta persecución, esta terrible oposición, y bien decíamos que ellos corrían el peligro de pensar de que por haber abandonado la creencia judía, la religión judía, y haberse convertido al Evangelio de Jesucristo, ellos podían tener la sensación, la creencia de que era una señal de que Dios desaprobaba lo que habían hecho. Y podían llegar a desalentarse y abandonar el camino del Evangelio de Jesucristo. Peor aún, ellos podrían volver atrás, sentirse tentados a volver al templo, a volver a las ceremonias, a volver a los rituales. Y también ellos no debían por qué creer que sus sufrimientos era algo singular, que era algo solamente que ellos estaban sufriendo. Y es por eso que nosotros vemos ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos que el autor hace ahí toda una referencia y citando a varios hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que sufrieron por seguir el camino del Señor. Sufrieron por su fe y por su lealtad a Dios. Y nos encontramos nosotros que estos hermanos hebreos estaban sufriendo de esta terrible oposición, estaban sufriendo de toda aquella persecución. Y el escritor, la palabra del Señor nos dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos, el autor de Hebreos está motivando, está alentando a estos hermanos para que su ánimo no decaiga, para que no vuelvan atrás. Y ahí les cita a ellos, a aquellos hombres, a aquellos profetas, a aquellos patriarcas, a aquellos hombres y mujeres creyentes en el Señor que fueron leales a Dios, le está recordando de que ellos están como una gran nube de testigos. Esto no significa que sean espectadores que están ahí en el cielo en una condición tan solamente espiritual, expectando, mirando lo que está sucediendo en la tierra. No quiere decir esto. Más bien, esto se refiere a que ellos, como testigos de lo que vivieron, ¿cierto? Son una muestra, un testimonio de una vida de fe y una vida de paciencia, y que ponen en nosotros, ¿cierto?,
un gran ejemplo a imitar, un gran ejemplo a imitar. Cuando nosotros conocemos a hombres que han vivido toda una vida de fe, toda una vida de perseverancia, toda una vida de servicio al Señor, esos hombres y esas mujeres son una fuente inspiradoras para nosotros que estamos aún corriendo esta carrera del Evangelio. Y para esos hermanos hebreos de ese entonces que están recibiendo esta carta, el escritor, a través de esta palabra, el Señor le está recordando de que hay una gran cantidad de testigos fieles que vivieron eso y que ellos pueden mirarlos a ellos para tomarlos como ejemplo y perseverar en esta carrera. Este versículo nos podría invitar a preguntarnos, ¿acaso pueden los santos en el cielo ver nuestras vidas o saber lo que está sucediendo? Podría llevarnos a pensar esto. ¿Acaso los santos, aquellos que ya están ahí en la presencia del Señor, podrían desde el cielo ver nuestras vidas o saber lo que está sucediendo? Lo único que podemos saber de cierto es que saben, de acuerdo a la palabra, cuando un pecador se arrepiente. En el Lucas capítulo 15, verso 7 dice la palabra del Señor, un verso muy precioso. Os digo, dice el Señor, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Los santos que están en el cielo, los ángeles que están en el cielo, ahí aquellos todos que están en la presencia del Señor, se gozan cuando un pecador se arrepiente. Y el Señor Jesús lo está manifestando de esa manera. Continúa el escritor de Hebreos manifestando lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor de Hebreos les está diciendo a ellos en ese tiempo y a nosotros en este tiempo que el seguir a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, es semejante a una carrera. Y no es una carrera de corto aliento, es una carrera de largo aliento, es una maratón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, algunos llevan ya varios años, muchos años en el Evangelio, otros están comenzando recién. Pero todos nosotros, los unos y los otros, hemos tenido que correr, o otros tendrán que correr, una larga carrera hasta que la venida del Señor se manifieste en medio nuestro. Y esta es una carrera que aquí el escritor, la palabra del Señor nos está diciendo que es una carrera larga y que tenemos que tener una disposición a correr en esta carrera y triunfar esta carrera para llegar al final. Entonces dice, despojémonos de todo peso. La vida cristiana es una carrera que demanda disciplina y paciencia. La vida cristiana es comparada a una carrera y esta vida cristiana tenemos que correrla con disciplina y paciencia, o si no, no podremos alcanzar hasta el final. Un atleta, un hombre y una mujer que ha dedicado su vida a correr, a vivir en estas competencias atléticas, necesitan de preparación, necesitan de disciplina alimenticia, necesitan de disciplina de entrenamiento, necesitan disciplina para abstenerse de aquellas cosas
que vienen a perjudicar su rendimiento. Necesitan ellos de paciencia para alcanzar las marcas que necesitan alcanzar. Leía en una ocasión en cuanto a aquellos atletas que van a las Olimpiadas y ellos comienzan un proceso de preparación que dura aproximadamente 2 años antes de la carrera. Comienza 2 años antes de la carrera. Y ellos llevan una rigurosa preparación con unas curvas de rendimiento que está determinado que su pic de rendimiento, su máximo de rendimiento, llegue en el día de la carrera ahí en las Olimpiadas, para poder en ese momento obtener su mejor marca, para en ese día correr su mejor carrera, para en ese día alcanzar la plenitud de su rendimiento. Y para eso se requiere disciplina y se requiere paciencia. Y la vida cristiana, aquí el autor de Hebreos, el escritor de esta palabra del Señor, de esta inspirada palabra de Dios, está poniendo a la vida cristiana, comparándola como una carrera. Hemos de despojarnos de todo aquello que pueda estorbarnos para una carrera. Cuando nosotros vemos a un atleta, corren con ropas livianas. La tecnología ha avanzado mucho en eso, de tener ropas livianas, ropas que no absorban el sudor y se ponga una ropa pesada, sino que es una ropa liviana, es una ropa que les permite enfrentar de mejor manera el roce, es una ropa liviana que les permite alcanzar mejor rendimiento, calzados, zapatillas especiales, y de manera de quitar todo peso que vaya a perjudicar su rendimiento. Entonces aquí la palabra del Señor dice que hemos de despojarnos de todo aquello que pueda estorbarnos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mira, es una referencia a 2 tipos de pesos. Una, despojémonos de todo peso, y dice, y del pecado que nos asedia. Entonces, aquí para correr la carrera cristiana, sin duda que lo que puede impedir que alcancemos el triunfo, la meta en esta carrera cristiana, es el pecado. Pero también nos dice que nos despojemos de todo peso. ¿Y a qué se refiere esto? Los pesos son cosas que pueden ser aparentemente muy inocentes en sí mismas, pero que dificultan el avance, el crecimiento, el desarrollo, el alcanzar nuestra meta en esta carrera cristiana. Pueden ser cosas materiales, que sin ser pecado, hermano, que sin ser pecado, son cosas que nos estorban en nuestra vida cristiana. El poner nuestra vista en aquellas cosas materiales, en estar muy pendiente, estar muy afanados por alcanzar cosas materiales. A veces también los vínculos familiares que sin llevarnos a pecar, pero son familiares que demandan de nosotros y que nos distraen de esta carrera. Y no estamos diciendo, no estoy hablando de que tenemos que abandonar a nuestra familia de ninguna manera. No estoy hablando de que tenemos que distanciarnos de nuestros padres, de nuestros hermanos, ni de nuestros amigos. Pero no debemos permitirnos o permitirles que ellos sean un peso que nos impida correr bien la carrera cristiana, la carrera que nos va a llevar a ese encuentro con el Señor. El amor a las comodidades. Está bien alcanzar cosas materiales, está bien que tú tengas recompensa de tu trabajo, pero todo aquello que el Señor te permite alcanzar materialmente,
todo eso tiene que sumar para el reino y no para alejarte del reino. Y también la religiosidad. La religiosidad. Mis hermanos, nosotros no estamos llamados a ser religiosos. Nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Nosotros no estamos llamados a ser religiosos legalistas, sino que nosotros estamos llamados a vivir un evangelio en la libertad con que fuimos llamados, un evangelio guiado por la presencia del Espíritu Santo y no estar atados a costumbres religiosas, legalistas, que lo único que hacen, ponen un peso en nosotros y que no nos permiten alcanzar esa comunión con el Señor. El Señor Jesucristo criticó a los religiosos de su época, criticó a los fariseos, a aquellos sacerdotes, aquellos religiosos que imponían cargas sobre el pueblo. A Jesús le dijo a ellos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿De qué? De esa religiosidad, de esa carga de tener que estar cumpliendo con legalismos de hombres que no conducen al Señor y que por el contrario nos alejan del Señor. Por lo tanto, aquí el consejo de la palabra, que nos despojemos de todo peso. Figúrate tener que correr una carrera con una mochila pesada, una mochila física pesada. En lo espiritual, el tener todos estos pesos de aquellas cosas que vienen a estorbar, ¿cierto?, nuestro desempeño en esta carrera, es como una mochila pesada que llevamos en nuestros hombros y nos desgastan y no nos dejan avanzar y nos impiden alcanzar, ¿cierto?, el paso firme de andar en el camino del Señor. Y también la palabra del Señor nos está hablando de que nosotros debemos descargarnos de todo pecado, despojarnos, dice la palabra, del pecado que nos asedia. Mis hermanos, esto puede referirse a cualquier tipo de pecado. A cualquier tipo de pecado. Hay distintas formas de pecado, hay distintas manifestaciones del pecado y el pecado está ahí presente, constante, todos los días. Y usted, mi hermano y mi hermana, conoce y sabe de esto, que todos los días, en torno a nuestro, especialmente en este tiempo, estamos viviendo tiempos difíciles en que el pecado está presente, libre y desenfadadamente. Descaradamente se nos presenta el pecado. Yo recuerdo que siendo joven teníamos luchas contra el pecado, pero yo veo ahora la juventud que está sufriendo un asedio, una tentación, un pecado manifestado y que es duro de enfrentarlo, pero poderoso es el Señor que está con nosotros para fortalecernos, para librarnos de caer en toda tentación. El Padre nuestro que el Señor Jesús nos enseñó a orar, dice ahí, líbranos de toda tentación y apártanos del mal. Mis hermanos, el Señor tiene el poder para librarnos de las tentaciones. El Señor tiene el poder para apartarnos del mal. Pero vivimos tiempos que son difíciles y la palabra nos dice que debemos despejarnos de todo pecado, ¿sí? Despojarnos de todo pecado que nos asedia. Y esto puede referirse, les decía, a cualquier tipo de pecado. Pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de acción, pecados que tienen que ver con los vicios, pecados que tienen que ver con
adulterio, con maledicencia, con iras, con celos, con contienda, pecados que tienen que ver con los vicios de drogas, vicios de licor, fornicación, tantas cosas, mis hermanos. Pero el mayor pecado que nos asedia y que debemos despojarnos es el pecado de la incredulidad, especialmente de la incredulidad. Mis hermanos, la carrera cristiana, esta carrera que estamos corriendo en pos de alcanzar la meta y de reunirnos con el Señor nuestro Dios cuando nuestro tiempo llegue aquí, en nuestro tiempo final llegue aquí en la tierra, o venga el Señor en su segunda venida, el mayor pecado es la incredulidad, de no creerle a Dios, de no creerle a Dios. Cuando vivimos en incredulidad, comenzamos a dudar de todas aquellas promesas que Dios nos ha dado. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. El incrédulo no puede agradar a Dios. Mis hermanos, y tú estando en este camino de fe, tú habiendo tenido un encuentro con Jesús, también podemos caer en el pecado de la incredulidad, de la duda, de no creer en las promesas que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, yo veo que la palabra del Señor nos llama, a través de las promesas del Señor, a vivir vidas que confíen en lo que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer por nosotros, de todo aquello que el Señor tiene preparado para los que creen en su nombre, para vivir una vida rica en promesas del Señor para nuestras vidas. Pero a veces con tristeza veo que dentro de aquellos que se dicen que son creyentes, veo que viven vidas que no han alcanzado las riquezas que el Señor les ha prometido, porque en ellos hay incredulidad. Hay incredulidad. Algunos no creen en la segunda venida del Señor Jesucristo. Algunos no creen en que llegará un tiempo de juicio. Ellos han creído en el Señor Jesucristo, pero no creen en una segunda venida. Tampoco creen en las promesas del Señor Jesús para este tiempo. No creen en las promesas de Dios para este tiempo. Y la incredulidad delante de Dios es un pecado. Y debemos deshacernos de todo pecado, y especialmente el de la incredulidad. Creer de que Dios es galardonador de los que le buscan. Hay un premio, hay una recompensa para todos aquellos que creen en el Señor y le son fieles. Hay recompensas como el ser constituidos hijos de Dios. Está la promesa de la venida del Espíritu Santo para todos aquellos que creen en el Señor. La promesa de que somos convertidos en templos de Dios, donde la presencia de Dios a través de su Espíritu vive en nosotros. Promesas que el Señor ha determinado para nosotros, como el capacitarnos con dones, con capacidades espirituales extraordinarias para vivir y servirlo. Mis hermanos, hemos de considerar esto, hemos de reflexionar en esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos de confiar plenamente en las promesas de Dios y descansar en el hecho
en la convicción de que la vida de fe finalmente nos lleva a la victoria. Hemos de vivir esta vida confiadamente, con una convicción profunda, una convicción poderosa de que vivir una vida de fe finalmente nos va a llevar a la victoria, a ese encuentro glorioso con nuestro Padre, para vivir en la eternidad con Él. No podemos pensar de que la carrera sea un esfuerzo fácil. Hermanos, la carrera cristiana no es sencilla. Y por eso no todos están aptos para mantenerse fieles al Señor. Es por eso que la palabra del Señor nos está en este día llamando a la reflexión, nos está llamando a la consideración y nos está animando. Nos está animando esta palabra. No podemos pensar que la carrera cristiana sea un esfuerzo fácil. No podemos pensar que toda la vida cristiana sea un camino ahí pleno de pétalos de rosa. No es así. Debemos prepararnos para luchar, para persistir con perseverancia a través de pruebas y tentaciones. Mis hermanos, yo en esto tengo que ser sincero con ustedes. Y muchas veces se predica un evangelio de éxitos. Se predica un evangelio de solo éxitos y triunfos. Pero mi hermano, el evangelio tiene luchas. Esta vida nos presenta luchas. Esta vida nos presenta pruebas. Esta vida nos presenta situaciones que son difíciles, enfermedades, desempleo, incomprensiones. Esta pandemia que estamos viviendo son luchas, pero fiel es el Señor, que está con nosotros en todo tiempo. Es más, la promesa del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito por el cual Dios los ha llamado. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas, un propósito que cumplir en este tiempo y un propósito que se va a cumplir ahí en el encuentro con el Señor. Y para eso, el Señor, aquellas cosas que son negativas, las convierte en bien para nosotros. Mira, hoy, en esta semana, ¿cierto?, recibimos la noticia de que al pastor Rubén se le quemó la casa, el pastor de Victoria, un amado pastor, un amado hermano, fiel al Señor, servidor del Señor, pero se le quemó la casa. Se quemaron 2 casas, 3 casas más allá, vecinas de él, y saltó un material incandescente a su techo, se metió en el entretecho y quemó su casa. Él está firme, creyendo en el Señor, confiando en el Señor. Y tengo la certeza que el Señor le va a proveer, le va a dar una mejor casa. Una mejor casa. Pero de esto, algo el Señor tiene que enseñarle a él, a su familia y a nosotros que le conocemos. Hay un propósito en esto. Hay un propósito en esto. Pero el Señor lo va a sacar victorioso. Amén. Gloria a Dios por eso. Es más, hay un propósito para nosotros y yo glorifico al Señor en esto. Porque cuando comunico yo esta situación a la iglesia, a ustedes, mis hermanos, y les cuento lo que está sucediendo, inmediatamente comenzaron los mensajes y los llamados diciendo: pastor, cuente con una ofrenda.
no tan solamente cuente con mi oración, con mi solidaridad, sino, pastor, yo quiero ofrendar para esto. Y los hermanos, las hermanas comenzaron a ofrendar. Yo doy gloria a Dios por esto. Doy gloria a Dios por esto. Glorifico al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, que son generosos, y buscan agradar a Dios y bendecir a los demás, especialmente al pastor Rubén, que está pasando un tiempo difícil. Entonces, en esta carrera cristiana, hermano, son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. No es cierto, es faltar a la verdad el decir de que nuestra vida está llena de éxitos, de triunfo y en todo nos va bien. No, mis hermanos. Personalmente, estoy viviendo tiempos de luchas. Pero debo decirlo nuevamente, fiel es el Señor, el que nos fortalece, el que renueva nuestras fuerzas, el que nos enseña, nos capacita a través de las situaciones difíciles, a través de las pruebas, a través de aquellas cosas que debemos enfrentar. Y nosotros debemos prepararnos para correr esta carrera con perseverancia, ¿cierto? Con firmeza y con paciencia. El verso 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién tienes puestos tus ojos? ¿En quién tienes puesta tu mirada? El consejo de la palabra es poner nuestros ojos en Jesús, fijar nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. A lo largo de la carrera deberíamos apartar la mirada de cualquier otro objetivo. Nuestra mirada es y debe estar fija, puesta en Jesús, el más grande corredor de esta carrera, y que Él triunfó y llegó hasta el final. Jesús destaca sobre todos los demás. Él es el que primero cumplió de manera perfecta la idea de vivir por la fe. Y el Señor Jesús vivió una vida de fe y logró llegar hasta el final, y Él, Jesús, fue probado en todo y triunfó. Es Jesús el que corrió la carrera, triunfó y nos muestra el camino para también vencer. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Síganme a mí, imítenme a mí, sigan mi ejemplo y van a triunfar. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Tu mirada no tiene que estar en un hombre. Tu mirada no tiene que estar en un pastor. Tu mirada tiene que estar puesta solamente en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús es el autor, es el pionero de nuestra fe, en el sentido de que nos ha provisto con el único perfecto ejemplo de cómo es la vida de la fe. Jesús corrió esta carrera, llegó a la meta, cumplió todo. Él fue tentado, venció la tentación. Él se sacó de encima toda carga que no podía llevar. La depositaba ahí, delante de Dios, su Padre. Y Él nos enseña este camino. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Jesús va corriendo delante de nosotros y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él. Si tú tienes que ir a un lugar que desconoces y necesitas que te den instrucciones,
necesitas que te señalen el camino, necesitas que te ayuden para llegar a ese lugar, ¿a quién vas a acudir? Vas a acudir a aquellos que ya han hecho ese viaje, aquellos que ya han hecho ese trayecto, aquellos que ya han ido y han triunfado. No vas a ir a alguien que desconoce, no vas a ir a alguien que no ha llegado al lugar, no vas a acudir a alguien para que te instruya sin que él tenga la experiencia de haber llegado a ese lugar. Jesús triunfó, Jesús venció la tentación, Jesús venció toda prueba y él triunfó y él nos señala el camino. Él en sí mismo es el consumador de la fe. Él, Jesús, en sí mismo es el consumador de la fe. No solo comenzó la carrera, sino que él la terminó victorioso. No solamente él comenzó una carrera, sino que él finalizó la carrera, terminó la carrera y triunfó. Y triunfó. Para la carrera de Jesús, ¿en qué consistió la carrera de Jesús? Él vino del cielo a Belén. Nació ahí en un humilde pesebre. Luego su camino al Getsemaní y de ahí al Calvario, al sufrimiento. Y luego el sepulcro, aquel que quiso retenerlo, ahí la muerte. Pero él venció y se fue de vuelta al cielo. Ese es el trayecto, esa es la carrera que corrió Jesús. Y él venció. En ningún momento miró atrás. Él siguió el plan. Él siguió en obediencia el plan que Dios había determinado. Mantuvo la mirada fija en la gloria venidera. Mis hermanos, mantener fija nuestra vista en la gloria venidera. Jesús lo hizo así. Cuando todos los redimidos serán reunidos eternamente con Dios. ¡Qué maravillosa vista! ¡Qué maravilloso encuentro! ¡Qué maravilloso tiempo vamos a vivir ahí con el Señor! Por eso debemos perseverar, mantenernos firmes, correr con firmeza, con paciencia, con perseverancia esta carrera del Evangelio de Jesucristo. Esto le hizo posible Jesús, manteniendo su vista, puestos sus ojos en la gloria venidera, le hizo posible menospreciar el oprobio, la burla, soportar el sufrimiento y vencer a la muerte. Jesús tenía su vista solamente fija en aquel reencuentro con su Padre. Hoy Él está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque no miró para ningún lado, no se distrajo, solamente fijó sus ojos en la meta a alcanzar. Y nosotros debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No solamente el que comenzó con fe, sino que terminó esa fe, logró triunfar. Continúa la palabra diciendo, considerar a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar, hermanos, consideremos a Jesús, que que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuántos se levantaron contra él? ¿Cuántos se levantaron en oposición? ¿Cuántos se burlaron? ¿Cuántos lo dañaron? ¿Cuántos lo ajusticiaron? ¿Cuántos lo golpearon? ¿Y cuántos tuvo que cargar el peso del pecado? Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
La imagen cambia ahora desde una carrera a una lucha contra el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que luchar contra el pecado y el autor, la palabra del Señor nos está diciendo, fijémonos en Jesús, que sufrió también esa terrible lucha contra el pecado. Nadie jamás soportó tal contradicción de pecadores contra él. Jesús enfrentó hostilidad y una tremenda oposición, una tremenda burla. Siempre que tengamos, hermanos, siempre que tengamos la tendencia a desfallecer, a que nos falte el ánimo, la fuerza, deberíamos pensar en lo que soportó Jesús. Siempre que tú estés con desánimo, siempre que tú tengas la tendencia a desfallecer, a perder las fuerzas, ahí debes reflexionar, pensar en todo lo que sufrió tu Señor, puesto los ojos en Él. Él es nuestra fuente de inspiración. En comparación con lo que Cristo sufrió, nuestras pruebas parecen una cosa de muy poca importancia. De muy poca importancia. Las presiones, el cansancio y las persecuciones que pudiéramos sufrir los creyentes son como nada en comparación a lo que tuvo que experimentar nuestro Señor Jesucristo. A lo que tuvo que experimentar nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando no tengas fuerzas, cuando veas que hay oposición, cuando veas que hay burla, cuando veas que te falta el ánimo, recuerda lo que vivió el Señor Jesús. Y Él lo vivió, Él lo venció, Él triunfó y nos hizo a nosotros más que vencedores. Pongamos nuestros ojos, nuestra vista ahí en Jesús. El verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La lucha que Jesús tuvo que sostener contra el pecado le llevó a la muerte en la cruz, a derramar sangre. La lucha de Él fue terrible, pero nosotros, que tenemos que también resistir en este combate contra el pecado, no hemos tenido que derramar ni una gota de sangre. El precio lo pagó Jesús. El precio lo pagó Jesús. Estamos dedicados a un incesante combate contra el pecado. Esa es una realidad, es una certeza. Siempre vamos a tener que luchar contra el pecado, pero aún no hemos tenido que resistir, ¿cierto? No hemos tenido que resistir hasta tener que derramar sangre, es decir, hasta la muerte. Eso lo hizo Jesús. Él cargó nuestros pecados y Él perdonó nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Él los cargó. Entonces, cuando sintamos que estamos llevando una carga, sintamos que estamos desanimados, estemos sintiendo que estamos en una lucha, pensemos que Jesús sufrió una mayor lucha y que Él triunfó y nos dio, nos señaló, nos mostró un camino. Y para andar en ese camino tenemos que poner los ojos en Jesús. No desviar nuestra vista, solamente nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió y murió, la muerte, la venció y nos dio a nosotros libertad, vida eterna, perdón de pecados, reconciliación con Dios y nos mostró el camino para vencer en esta carrera,
para tener ese reencuentro con el Señor. Y más aún, nos dejó a la preciosa persona del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo con nosotros, para alentarnos, para aconsejarnos, para hablarnos, advertirnos, para ayudarnos. Mis hermanos, demos gloria a Dios, demos alabanzas al Señor Jesucristo, porque Él no nos ha dejado solo. Él nos ha provisto de capacidades, de dones, de la persona del Espíritu Santo, de esa maravillosa presencia de Él. Y Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él nos está ayudando, puestos los ojos en Jesús. Para Él sea la honra, para Él sea la gloria, para Él sea la alabanza. Damos gracias al Señor por esta palabra, porque esta es una palabra que nos anima, esta es una palabra que nos alienta, esta es una palabra que viene a recordarnos de que Jesús triunfó y que Jesús nos mostró el camino, nos señaló el camino y tenemos que seguirlo a Él. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por Jesús. Señor Jesús, muchas gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo por nosotros. Gracias por la persona del Espíritu Santo que nos guía, nos ayuda y nos aconseja. Señor, esta carrera es difícil. Esta es una carrera larga, complicada, y que hay veces, Señor, que se convierte en una carrera difícil de realizar. Pero, Señor, gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque tú nos animas. Gracias porque tú nos das, Señor, tu compañía, tu consejo, tu amor, tu misericordia. Te alabamos, Señor, te glorificamos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por haber tenido este tiempo de recibir su palabra. Que esta palabra les edifique, que esta palabra los fortalezca, que esta palabra nos anime. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Eres tú mi Señor.
gozo.